¿Alguna vez me has escuchado decir que Metroid Fusion, el juego lanzado en 2002 para la Game Boy Advance, es el juego en el que Nintendo se ha inspirado, y lo sigue haciendo, para la creación de la gran mayoría de los títulos de la franquicia que salieron después? Algunos me han preguntado a qué me refiero exactamente. Bueno, me refiero a una serie de características de diseño y a diversas ideas que vemos en estos juegos, y que también comparten con Metroid Fusion. Por eso, iremos explorando cada una de estas características en los demás juegos que lo sucedieron, o al menos con la amplia mayoría de ellos. Metroid Prime 2 no tiene uno, sino múltiples parentescos con Metroid Fusion que seguramente muchos habrán notado. El diseño de ambos juegos es similar, teniendo un área central que en un inicio sirve para poder viajar a los demás sectores que existen en los juegos. En Metroid Fusion se trata de la cubierta principal, cuyo puerto de conexión permite viajar a los sectores numerados del 1 al 6. En Metroid Prime 2, esta área central son las tierras del templo, que en un principio sirve como punto de acceso inicial a las demás regiones de Éter. Luego tenemos el asunto con los antagonistas principales en cada juego. En Metroid Fusion, existe un organismo llamado X que se adentra en los cuerpos, los consume y los replica. E incluso puede potenciar las características del cuerpo al que consumió al hacer una mezcolanza genética que ya hemos visto muchas veces. Los ING de Metroid Prime 2 no funcionan exactamente igual, ya que estos sirven más como simbiontes que se apoderan de los organismos y las máquinas, pero comparten esa similitud en la que requieren de un organismo ajeno para sus propósitos, siendo la capacidad de sobrevivir en éter lumínico para los ING y la obtención de poder y conocimiento para los parásitos X. Además, el X y los ING tienen en común que utilizan las habilidades de Samus Aran en su contra, y las criaturas en posesión de estas habilidades son jefes en su totalidad. Por último, Metroid Fusion fue pionero en incluir a un NPC que no solo asiste a Samus en su aventura, sino que se comunica con ella directamente, tratándose de una IA que recrea al difunto comandante Adam Malkovich. A partir de este juego, la aparición de NPCs que asisten y hablan con Samus ha sido una constante en los juegos que salieron después, y Metroid Prime 2 no fue la excepción, habiendo no uno, sino 4 NPCs que cumplen con este propósito, estando humos en el Gran Templo y 3 luminarios holográficos que se hallan en los templos de las demás regiones del juego. Claro, la diferencia es que estos luminarios no son invasivos como Adam, en el sentido de que hay que comunicarse constantemente con ellos. La tercera entrega numerada de la serie Metroid Prime tampoco se queda atrás con esas ideas que nacieron de Metroid Fusion. La trama de este juego pone a Samus en una situación en donde se ve infectada con Phazon, pero la Federación Galáctica interviene su armadura para modificarla con su propia tecnología, permitiéndole a la cazarrecompensas el poder aprovechar este Phazon para poder sobreponerse ante las amenazas que le deparan más adelante. Algo similar se vio en Metroid Fusion cuando Samus es atacada por un parásito que comenzó a multiplicarse dentro de su cuerpo, y la Federación la interviene quirúrgicamente en un intento de salvarle la vida, hasta que optan por administrarle un suero hecho con células de Metroide que eliminan al parásito en su totalidad, y este suero, que le causó una hibridación, le servirá para poder enfrentar al parásito X en los laboratorios de BSL. Como te puedes percatar, en ambos juegos, Samus fue intervenida por la Federación Galáctica para su propio beneficio. Samus Oscura, si bien salió en la entrega anterior, en Metroid Prime 3 resulta ser invencible para Samus hasta el final de la aventura, donde puede enfrentarla y derrotarla, algo que ocurre también en Metroid Fusion con la SA-X, con la diferencia de que la SA-X es un peligro constante durante gran parte del transcurso y Samus Oscura solamente es enfrentada al final. Y con el tema de los NPCs, Metroid Prime 3 también los tiene, pero he aquí lo interesante. La mayor parte del tiempo, Samus es asistida por 2 IA que fueron fabricadas por la Federación Galáctica, muy al igual que la IA de Adam en Metroid Fusion, siendo en el caso de Metroid Prime 3 las unidades Aurora 242 y 217, y también se comunican de manera frecuente con ella. ¿Sabes cómo se le llama a este juego entre algunos de los fans? Se le conoce como Metroid Fusion, pero en 3D. Y es que esta descripción le queda como anillo al dedo, porque comparte muchísimas cosas con Metroid Fusion. Ambos son lineales,
solo que Other M lo es aún más al priorizar la trama y la acción por encima de la exploración. Pero lo que más destaca es ese diseño de niveles que consiste en tener un área central que conduce a diferentes sectores. En Metroid Other M tenemos al sector principal como la zona central, y los sectores 1, 2 y 3 como las zonas que se conectan al sector principal, siendo la excepción el sector 0, que está conectado únicamente con el sector 2. Las tramas de ambos juegos involucran a una faceta oscura de la Federación Galáctica y a un programa de reproducción de Metroides, siendo en el caso de Metroid Other M un acto ilegal y con propósitos militares, mientras que en Metroid Fusion se trata de un programa avalado por la Federación y con fines pacíficos, o eso es lo que se nos contó. Si Other M fue Metroid Fusion en 3D, entonces se puede decir que Metroid Dread es Metroid Fusion 2, algo que es normal puesto que Dread es secuela directa de Fusion. Ya no solo es el tema del regreso de los Parásitos X o de la IA de Adam Malkovich, cosas que, como ya dije, son normales que aparezcan aquí al tratarse de una secuela directa que vuelve a abordar el asunto con los parásitos. Además de todo esto, también está la manera en cómo el juego te ayuda a progresar. Los mapas ya no están conectados a una zona central. Aquí tienen un esquema más clásico y hasta es posible obtener algunas habilidades antes de tiempo, sin depender de glitches. Pero eso no quita el hecho de que los mapas están diseñados de tal forma que hace difícil que te pierdas en ellos, algo que ya ocurría en Metroid Fusion, solo que aquí había una mayor linealidad. Claro, eso no cambia que en ambos juegos aún es posible perderse, y en serio, sí puede ocurrir, lo creas o no. La entrega más reciente de Metroid Prime no se queda atrás tampoco. En este juego vemos nuevamente ese diseño de niveles que consiste en un área central, el desierto del Valle de Sol, que se conecta con todas las demás regiones. La diferencia aquí, sin embargo, es que esas regiones aledañas no se conectan entre sí de ninguna manera, lo que siempre obliga a Samus a atravesar el vasto desierto si acaso quiere viajar a las demás regiones del juego. Tenemos, otra vez, a varios personajes vinculados a la Federación que contactan con Samus a través de la radio y que a veces la guían, siendo Mackenzie el personaje que más se comunica con ella. Incluso ambos son similares en linealidad, y en cómo logran hacer que el jugador siempre halle el camino hacia su destino. Y bueno, habrás notado que dejé muchos juegos fuera de estos ejemplos, pero es que algunos de ellos siguen una estructura completamente diferente, ya que no son juegos de Metroid convencionales. Metroid Prime Pinball es un juego de pinball con elementos de Metroid Prime. Federation Force se enfoca en una guerra entre la Federación y los piratas, donde los jugadores no controlan a Samus, sino a unos soldados genéricos en un sistema de progresión por misiones que pueden ser jugadas en cooperativo. Luego tenemos a los remakes de Nestroid y Metroid 2, que toman como base los materiales originales, pero mejorándolos en diversos aspectos y hasta aumentando su duración. Y, sin embargo, Metroid Zero Mission tomó de Metroid Fusion su sistema de indicios, consistiendo en que ciertas estatuas Chozo te darán una localización precisa de ciertos objetos, algo que ocurría en Metroid Fusion al recibir muchas de las indicaciones de Adam. Otra cosa que el juego tomó de Fusion es el diseño de los mapas que se pueden consultar al poner pausa. En Fusion, las zonas ocultas se marcaban de color verde, y los objetos presentes se señalaban con un círculo que luego se convertían en un punto al obtener dichos objetos. Todo esto también formó parte de Zero Mission. De hecho, esta manera de marcar los objetos también se volvió a ver en Metroid Prime 3 y en Metroid Samus Returns. Metroid Prime se basa más en la fórmula antigua, pero también tiene un sistema de indicios que te indica tu próximo objetivo, el cual solamente se activa si tardas mucho en encontrar el rumbo. Dado que este juego y Metroid Fusion fueron desarrollados de manera simultánea, no se sabe exactamente de cuál juego surgió la idea. Por último, toca abordar Metroid Prime Hunters, que es, sin lugar a dudas, el juego que menos se inspira de Metroid Fusion, descontando a Pinball y a Federation Force obviamente. De hecho, es de los juegos menos lineales que existen desde el momento que recoges el segundo octolito de Alinos. Realmente no veo elementos que hayan sido inspirados de Metroid Fusion, pero igual puedo estar equivocado, así que si se te ocurre algo, házmelo saber en los comentarios. Como ya te puedes percatar, Metroid Fusion es un juego importante para la franquicia al momento de desarrollar nuevos juegos, así que recuerda, Super Metroid no representa esa base, por ende,
Cada vez que un nuevo juego de Metroid sea anunciado, hay que mirar mejor a Metroid Fusion para darnos una vaga idea de las cosas que se pueden esperar. Si te ha gustado este video, apreciaría mucho tu apoyo con un pulgar arriba y una suscripción. Muchas gracias. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.